Muy buenas tardes, como estudiantes. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de tablas de verdad e inferencias lógicas. Tablas de verdad. Desarrolladas por Charles Peirce en los años 1880, siendo sin embargo más populares el formato que desarrolló Ludwig Wittgenstein, publicado en 1918. ¿Qué es una tabla de verdad? Es una tabla que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta para cada combinación de verdad que se pueda asignar. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos una tabla de verdad que está compuesta por un margen superior en donde se colocan las variables proposicionales, los denominados arreglos, que son las combinaciones de valores de verdad para las variables, un cuerpo en donde la parte superior se coloca lo que es la fórmula compuesta, el cuerpo principal en donde se colocan las columnas de los valores de verdad denominadas valores parciales, una columna principal denominada matriz o resultado final. Muy bien, veamos un primer ejercicio. Nos dice hallar la tabla de verdad de la siguiente fórmula. En primer lugar, definimos las diferentes combinaciones de valores de verdad para nuestras variables. En primer lugar, podemos considerar como verdadero verdadero. En segundo lugar, como verdadero falso. En tercer lugar, como falso verdadero. En cuarto lugar, como falso falso. En segundo lugar, hallamos los valores de verdad de una conjunción. Y si recordamos la definición de conjunción, sabemos que si una variable es verdadera y la otra variable es verdadera, la conjunción tendría que ser verdadera. Y el resto de casos tendría que ser falsos. En tercer lugar, hallamos la matriz de nuestra fórmula compuesta, que en este caso es una condicional. Recordando la definición de condicional, sabemos que si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, entonces una condicional es falsa. Como podemos notar aquí, nuestro antecedente es verdadero y nuestro consecuente es verdadero. Por lo tanto, este caso tendría que ser verdadero. Y como podemos notar, en los demás casos no encontramos ningún verdadero o falso, por lo tanto, todos estos casos también tendrían que ser verdaderos. Bueno, esta matriz final que acabamos de encontrar de esta fórmula compuesta tiene un nombre especial y se denomina matriz tautológica. Muy bien, ahora veamos un segundo ejercicio. Nos dicen hallar la tabla de verdad de la siguiente fórmula. En primer lugar, definimos las diferentes combinaciones de valor de verdad para nuestras variables, que podemos verificar que son las siguientes. En segundo lugar, procedemos a hallar la matriz de nuestra fórmula compuesta, y lo vamos a hacer en tres partes. En primer lugar, vamos a hallar los valores de verdad de una disyunción. En este caso, recordando la definición de disyunción, tenemos que si la primera variable es falsa y la segunda variable es falsa, una disyunción es falsa. El resto de casos tendría que ser verdaderos. En segundo lugar, tenemos una condicional. En este caso, en una condicional nos saldrían los siguientes valores. Que podemos verificar que en el único caso, que es este que nos sale falso, es porque si Q, que es falsa, su negación sería verdadero, que sería el antecedente, entonces P, que es falso, eso debería llegarnos a un falso por la definición de una condicional, que lo podemos verificar que es este caso. En el resto de casos podríamos comprobar que nos salen verdaderos. Como último lugar, hallamos la matriz final de la fórmula compuesta, que en este caso nos sale la siguiente, que es el resultado de una conjunción. Que sabemos que en una conjunción, si la primera parte de nuestra fórmula es verdadera y la segunda parte de nuestra fórmula es verdadera, la conjunción tendría que ser verdadera. Y eso se cumple en los tres primeros casos. En el último caso, como es un falso y un falso, eso necesariamente nos lleva a un falso. En este caso especial, la matriz que hemos obtenido se denomina matriz contingente. Veamos un tercer ejercicio.
nos dicen hallar la tabla de verdad de la siguiente fórmula. En primer lugar, definimos los valores de verdad para nuestras variables, las cuales podemos verificar que son las siguientes. En segundo lugar, hallaremos la matriz de nuestra fórmula compuesta, que la haremos en 6 partes. En primer lugar, hallamos los valores de verdad de una bicondicional. En este caso, recordando la definición de bicondicional, sabemos que si las dos variables son verdaderas o falsas, la bicondicional es verdadera. Que podemos verificar que eso está en el primer caso y en el último caso. En el resto de casos tendrían que ser falsos. En segundo lugar, hallamos los valores de verdad de una condicional. En este caso podemos comprobar que este falso resulta de la definición de condicional que dice que si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, entonces la condicional es falsa. El resto de casos tendrían que ser verdaderos. En tercer lugar, volvemos a aplicar una condicional, pero en este caso de Q, entonces P. Que podemos verificar que el caso 3 es falso porque el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, y el resto de casos tendría que ser verdaderos. En siguiente lugar, hallamos una conjunción, que podemos verificar como que la primera parte de nuestra fórmula es verdadera y la segunda parte de nuestra fórmula es verdadera, entonces una conjunción es verdadera. Y eso podemos comprobar en el primer caso y en el último caso. En el resto de casos tendrían que ser falsos. Ahora procedemos a hallar el valor de verdad de una negación. En este caso, la negación de un verdadero sería falso, de un falso, verdadero, falso, verdadero, y un verdadero, un falso. Y como último lugar, vamos a hallar los valores de verdad de una bicondicional. En este caso podemos comprobar que son los siguientes, que resultan todos falsos porque los valores de verdad de las variables de la primera parte de la fórmula y la segunda parte son diferentes. Como son diferentes, este resultado debería ser falso, 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 pues los dos valores de verdad son diferentes. En este caso especial, esta matriz se denomina matriz contradictoria. Muy bien, ahora veamos qué es una inferencia. Una inferencia es la acción y efecto de inferir. En otras palabras, deducir un nuevo conocimiento como consecuencia de otros conocimientos dados. Ahora veamos qué son las reglas de inferencia. Una regla de inferencia es un esquema para construir inferencias válidas. Estos esquemas establecen relaciones sintácticas entre un conjunto de fórmulas llamadas premisas y una aserción llamada conclusión. Ahora veamos su estructura. Las reglas de inferencia se modelan como implicaciones, donde la primera parte es lo que se denomina el antecedente. Está compuesto de una conjunción de proposiciones llamadas premisas y una segunda parte llamada consecuente que se le llama conclusión. Ahora, la aplicación de un conjunto de premisas para llegar a una conclusión se llama argumento. Y consideramos que es válido si la conclusión es necesariamente verdadera cuando las premisas son verdaderas. Muy bien, veamos un primer ejercicio, en el cual vamos a aplicar el método de derivaciones o directo para demostrar la validez de la inferencia. Muy bien, acá dice lo siguiente: si hay abundancia de peces, habrá abundante harina de pescado. Si hay abundante harina de pescado, se incrementa la exportación. La exportación no se incrementa. O hay abundancia de peces, o será preciso recurrir a otras actividades. Luego, será preciso recurrir a otras actividades. Bueno, para demostrar la validez de esta inferencia, lo primero que tenemos que hacer es deducir su forma lógica. Podemos darnos cuenta que consta de 4 premisas y una conclusión. La primera premisa es: si hay abundancia de peces, entonces habrá abundante harina de pescado.
La segunda, si hay abundante harina de pescado, entonces se incrementa la exportación. La tercera, la exportación no se incrementa. Y la última, o hay abundancia de peces o será preciso recurrir a otras actividades. Como conclusión tenemos, será preciso recurrir a otras actividades. Ahora procedemos a hallar su fórmula. Para eso tenemos que determinar las variables y expresar simbólicamente las premisas y la conclusión. Podemos definir entonces las variables como las siguientes. P, hay abundancia de peces. Q, hay abundancia de N pescado. R, se incrementa la exportación. Y S, será preciso recurrir a otras actividades. Y nuestra inferencia quedaría simbólicamente de la siguiente manera. La primera premisa, P entonces Q. La segunda, Q entonces R. La tercera, no R. La cuarta, P o S. Y nuestra conclusión, S. Ahora, para demostrar la validez de esta inferencia, aplicamos la demostración o las derivaciones, obteniendo como siguiente paso P entonces R, que resulta de la aplicación de haber hecho un silogismo hipotético puro entre la premisa 1 y la premisa 2. Como siguiente paso tenemos no P, que resultó de haber aplicado modus tollens entre la premisa 5 y la premisa 3. Y como siguiente paso obtenemos S, que resultó de haber aplicado un silogismo disyuntivo entre la premisa 4 y la premisa 6. Y que podemos darnos cuenta, hemos obtenido la conclusión. Luego, habiendo obtenido la conclusión, podemos afirmar entonces que esta inferencia es correcta o válida. Ahora, no es necesario ni siempre es posible comenzar las derivaciones por la primera premisa. Se puede comenzar por cualquier otra, siempre que ello sea posible. En el ejemplo propuesto, se puede partir de la segunda premisa, comparándolo con la tercera, de la manera siguiente. Aplicar modus tollens entre la premisa 2 y 3, de lo cual obtendríamos no Q. Luego, aplicar modus tollens entre la premisa 1 y 5, de lo cual obtendríamos no P. Y luego, aplicar silogismo disyuntivo entre la premisa 4 y 6, de lo cual obtendríamos S, en la cual podemos notar que nuevamente hemos obtenido la conclusión que nos dieron. Entonces, en el primer proceso se utilizó silogismo hipotético puro, modus tollens y silogismo disyuntivo. En cambio, en el segundo procedimiento se empleó 2 veces modus tollens y luego silogismo disyuntivo. Ahora veamos como un segundo ejercicio la aplicación del método de reducción al absurdo para demostrar la validez de la inferencia. Muy bien, ¿en qué consiste este procedimiento? En primer lugar, tenemos que introducir una premisa adicional a las premisas que ya tenemos. Esa premisa se obtiene de la negación de la conclusión. Una vez adicionada esta premisa, entonces procedemos a efectuar las derivaciones, obteniendo como siguiente paso de la aplicación de un modus tollens entre la premisa 3 y 4, la premisa P. Como siguiente paso, de aplicar un modus ponens entre la premisa 2 y 4, la premisa Q. Como siguiente paso, de aplicar la ley de Morgan a la premisa 1, no P o no Q. Y como siguiente paso, de aplicar el silogismo disyuntivo entre la premisa 7 y 6, no P. Y llegando a la conclusión de P y no P, aplicando la conjunción entre la premisa 5 y la premisa 8. Lo cual nos quiere decir que hemos llegado a una contradicción en este método de derivación. Eso quiere decir entonces que esta inferencia es válida, habiendo aplicado el método de reducción al absurdo. Muy bien, veamos un último ejemplo de la demostración de la validez de una inferencia utilizando lo que se denomina el método de contrarrecíproca, que consiste en lo siguiente, que si negamos el consecuente
entonces deberíamos llegar a la negación del antecedente. Muy bien, vamos a ver, probar la validez de esta inferencia, que si x cuadrado es par, entonces x es par. Muy bien, ¿qué hacemos para ello? Primero, supongamos que x no es par, o sea, quiere decir, neguemos el consecuente. ¿Eso qué implicaría? Entonces que x es impar. Ahora, quiere decir que existe un número a, tal que x se puede escribir como 2 veces ese número más 1. Luego, podríamos elevar al cuadrado ambos términos, desarrollar el lado derecho de esta ecuación, obteniendo 4a cuadrado más 4a más 1. Entonces, podemos ahora factorizar 2 de los dos primeros términos, luego renombrar esta expresión que está en paréntesis por la variable k, y obteniendo entonces que x al cuadrado, como es de la forma 2k más 1, x cuadrado quiere decir que es un número impar. Habiendo llegado a eso, que es la negación del antecedente, quiere decir entonces, para nuestra premisa original, que entonces x es par. Habiendo entonces así demostrado la validez de esta inferencia por el método de contrarrecíproca. Muy bien, jóvenes estudiantes, espero que les haya gustado la explicación de este tema. Les animo a que se sigan suscribiendo, ¿no? Dejen sus comentarios para yo así poder seguir subiendo mucho más videos.